Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. Esta creación sí es la primera del año, con esta vamos a arrancar. Vamos a hacer algunas figuras sencillas, algunas que ya realizamos anteriormente, pero hemos hecho algunas variaciones sobre ella. Espero que les guste el mandala. Este es mi mandala tributo al mar. Le agregamos aparte algunos decorados, usamos un poco de brillantina y algunos caracoles que también hemos reciclado de otras artesanías, de algunos collares que hemos encontrado y demás. Si les gusta el video, no olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita, me pueden dejar cualquier comentario aquí debajo. También me pueden ubicar en el Facebook. Les pido disculpas a los que me siguen en Instagram y todavía no subo demasiado, recién me estoy adaptando a este mundo virtual. Les agradezco por haberme acompañado y que tengan un excelente inicio de año. Los dejo con el video tutorial. Muy bien, vamos a comenzar con 4 varillas. Estas miden 31 centímetros. Yo les marqué el centro, 15 centímetros y medio. Vamos a trabajar primero con 2 de ellas. En este caso yo ya tengo la lana color negra atada a las 2 varillas. Vamos a nivelarlas, llevamos el nudo a la marca que hicimos en el centro y vamos a comenzar a dar vueltas sobre ella, de forma bien firme y apretada, ya que esto es el inicio del bastidor con el cual vamos a trabajar. Vamos a dar unas cuantas vueltas y luego vamos a abrir las varillas de esta forma. Vamos a pasar la lana en esta abertura que nos ha quedado aquí. En este caso yo siempre inicio del centro hacia una de las orillas. Luego giro el bastidor y continúo desde el centro hacia esta otra orilla, haciendo más o menos la misma cantidad de líneas de un lado que de otro. Aquí voy a enlazar en una de las varillas y voy a comenzar a tejer enlazando en cada una de ellas, siempre yendo hacia la que tengo al lado a la derecha. En esta fue que inicié, así que ya tengo una vuelta. Voy a hacer 3 vueltas más para completar 4 vueltas en total. Aquí completé 2 vueltas. Aquí tengo la tercera vuelta. Me queda una más. Muy bien, aquí tengo la cuarta vuelta. Doy vuelta al mandala. Corto la lana. Hago un nudo sobre la varilla. Y corto el excedente para que no me estorbe en el tejido. Muy bien. Corrijo un poco las puntas. Aquí me ha quedado un cuadrado. Voy a repetir exactamente lo mismo con las 2 varillas que había dejado apartadas. Ya tengo los 2 bastidores de 4 puntas. Ahora los voy a montar de esta forma para hacer el bastidor final de 8 puntas. Voy a continuar con este color azul oscuro. Yo ya la tengo atada en una de las varillas. Y voy a comenzar a tejer en cada una de ellas, siempre yendo hacia la que tengo a la derecha. Voy a tratar de mantener firme el bastidor con mi mano izquierda, tratar de no generar mucho movimiento hasta que esto quede firme. Muy bien. En esta varilla es donde yo inicié la vuelta, por lo tanto ya tengo mi primera vuelta completa. Voy a hacer 4 vueltas en total, de la misma forma, siempre yendo la varilla que tengo hacia la derecha y siempre corrigiendo que los bastidores vayan quedando de forma simétrica. Luego simplemente corto la lana, como realizamos recién, para poder cambiar de color. Muy bien, ya completé las 4 vueltas con el azul oscuro. Voy a seguir con este que es un poquito más claro. Voy a hacer 3 vueltas de la misma forma. Voy a tejer siempre en círculo, yendo de varilla en varilla. Ahora con este color que es un poco más claro, 3 vueltas también. Repito el mismo patrón siempre para esta figura. Voy a continuar con este turquesa, 3 vueltas de la misma forma.
Ahora voy a seguir con este que es un poco más claro, 3 vueltas más. Con este 3 vueltas más. Y por último, con el color blanco voy a hacer solo 2 vueltas, ¿sí? Puse todos los colores del más oscuro al más claro en la gama de los azules. De esta forma me va quedando. Siempre tejimos en círculo. Y ahora vamos a utilizar los mismos colores en el mismo orden. Voy a seguir con este color azul entonces. Voy a atar en una de las varillas. Corto el excedente. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer esta figura, ¿sí? De esta forma. Aquí tendría un segmento, 2, 3, 4 para formar una vuelta. Así que esto lo duplico, tengo 2, lo duplico, tengo 4. Ahí tendría la cantidad de lana que me llevaría a hacer una vuelta de esta figura. Voy a hacer 2 vueltas, así que lo vuelvo a duplicar. Dejo un excedente, corto la lana. En este extremo voy a enhebrar la aguja lanera para que sea mucho más práctico trabajar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enlazar en la varilla que tenemos al lado, pero lo vamos a hacer aquí abajo, justo donde empieza el círculo de este mismo color. ¿Sí? Vamos a pasar la aguja del lado derecho de la varilla, la vamos a pasar hacia atrás, de esta forma, y ahora la vamos a pasar hacia arriba por el mismo nivel, o sea, donde comienza este mismo color. ¿Ven? Ahí quedó enlazada la varilla, pero lo hemos realizado aquí debajo. Enlazamos en la varilla que continúa, vamos a hacer 2 lazadas sobre ella y volvemos a repetir el siguiente segmento. La aguja la ingresamos del lado derecho de la siguiente varilla al inicio del círculo del mismo color del cual estamos colocando. Esto lo vamos a respetar con los demás colores que coloquemos. Vamos a enlazar en la siguiente varilla haciendo 2 lazadas y volvemos a repetir. Enlazamos en la siguiente varilla, pero lo hacemos aquí debajo, ingresando la aguja justo donde comienza este mismo color. Pasamos hacia arriba por el lado izquierdo de la varilla para generar la lazada. Y ahora enlazamos en la varilla que continúa acá arriba. Hacemos 2 lazadas en esta varilla. Me queda el último segmento. Volvemos a repetir. Muy bien, enlazamos aquí debajo. Y ahora enlazamos aquí arriba. Vamos a hacer 2 lazadas sobre ella. Muy bien. Ahora vamos a cruzar la lana por atrás del tejido a esta en diagonal. La pasamos por detrás para que no se vea. Vamos a hacer una lazada para arrancar y vamos a repetir el patrón. Vamos a enlazar aquí abajo en la varilla que continúa, pero vamos a pasar la aguja sobre la franja del mismo color que estamos colocando, ¿sí? Justo donde empieza. Es exactamente el mismo punto que hicimos recién, solamente que vamos a completar con estas 4 varillas. Ahora pasamos a la varilla que continúa y lo hacemos aquí arriba. Vamos a hacer 2 lazadas y volvemos a repetir. Enlazamos en la varilla de al lado, pero lo vamos a hacer ingresando la aguja sobre el mismo color que estamos colocando en este momento. Ahora la pasamos hacia arriba del lado izquierdo de la varilla. Muy bien, enlazamos en la varilla que continúa haciendo 2 lazadas de esta forma. Esto es para generar un poco más de altura, ¿sí? Volvemos a repetir. Pasamos ahora hacia arriba. ¿Sí? Siempre utilizando para esta vuelta el mismo nivel.
Aquí hacemos 2 lazadas, nos está quedando el último segmento. Volvemos a pasar la aguja hacia abajo del lado derecho de la varilla. Y pasamos hacia arriba del lado izquierdo. Siempre ingresamos la aguja donde empieza la franja del color que estamos colocando en este momento. Aquí llegamos, vamos a hacer 2 lazadas. Vamos a dar vuelta en mandala para que el nudo nos quede de la parte de atrás. Ahora cortamos el excedente para que no estorbe en el tejido. Y de esta forma nos va quedando la figura que estamos realizando en este momento. Vamos a hacer el mismo patrón. Vamos a continuar con este azul un poco más claro. Vamos a repetir los colores. En este caso la aguja la vamos a ingresar donde empieza el círculo de este mismo color, ¿sí? Cada color que vayamos colocando lo vamos a ingresar a la aguja sobre el mismo color que usemos en ese momento, ¿sí? Recién lo hicimos sobre el azul oscuro, ahora sobre el más claro, luego vamos a hacerlo sobre el turquesa. Y repitiendo siempre el mismo patrón. Vamos a hacer con este una vuelta. Ahora el color que continúa es este que habíamos utilizado, otra vuelta más. Ahora con el turquesa vamos a hacer otra vuelta, pero yo les voy a mostrar un pequeño detalle, ahora que ya tengo algunas vueltas realizadas. Yo ya lo tengo el color atado a la varilla, en el otro extremo ya tengo la aguja lanera. Ven, yo estoy trabajando con el color turquesa, así que aquí justo donde empieza el color turquesa voy a ingresar la aguja. Siempre del lado derecho de la varilla para poder hacer una lazada sobre ella. Así que aquí la paso por debajo. Fíjense que no tomo ninguna de las otras lanas que yo ya coloqué, no engancho ninguna de las líneas. Ahora llevo la aguja hacia arriba, ¿ven? Evitando enlazar cualquiera de las otras líneas que ya he colocado, ¿sí? La aguja bien pegada a la varilla. ¿Sí? La saco hacia arriba. De esta forma, presiono un poco. Ahí ya me quedó enlazada la varilla. Y ahora voy a la varilla que continúa aquí arriba. ¿Sí? Aquí voy a hacer 2 lazadas como venía haciendo con todos los colores. Muy bien. Voy a volver a repetir. En la varilla que continúa ingreso la aguja justo donde empieza esta franja turquesa. La voy a pasar hacia atrás por el lado derecho de la varilla. Y la voy a pasar hacia arriba por el lado izquierdo. De esta forma hago una lazada sobre la varilla y tengo muy en cuenta de no enlazar ninguna de las otras líneas que ya fui agregando, ¿sí? Hago un poco de presión, voy a la varilla que continúa aquí arriba y voy a hacer 2 lazadas como venía haciendo. Les quería mostrar este pequeño detalle, por ahí es mucho más fácil cuando ya damos varias vueltas para tener algunos detalles en cuenta. Voy a completar esta vuelta con este color. Muy bien, ya lo hice con el color turquesa, ahora voy a seguir con este que es un poco más claro, luego me queda el más claro de todos y el blanco. Con esos 3 colores vamos a hacer otra figura. Yo ya tengo atada la lana a la varilla y ahora vamos a contar 1, 2, 3 varillas, vamos a enlazar allí, pasamos la lana por atrás del tejido y en esta tercera varilla hacemos 2 lazadas. Volvemos a contar 1, 2, 3 varillas, pasamos por atrás del tejido, hacemos 2 lazadas en ella. 1, 2, 3, pasamos por atrás, hacemos 2 lazadas para generar mayor altura. 1, 2, 3, enlazamos en la tercera, hacemos 2 lazadas aquí sobre la varilla, volvemos a repetir, 1, 2, 3. Muy bien, aquí hacemos 2 lazadas.
1, 2, 3. Aquí hacemos 2 lazadas más. Así vamos a completar toda la vuelta. Siempre pasando la lana por atrás del tejido para no cubrir la estrella que ya estamos haciendo. 1, 2, 3. Muy bien. Aquí es donde nosotros comenzamos la vuelta. Ven que aquí se ve la punta del nudo. Aquí vamos a hacer 2 lazadas y de esta forma completamos una vuelta. 3 vueltas vamos a hacer en total con este mismo color. Así que repetimos, 1, 2, 3, pasamos por atrás y con este mismo patrón vamos a completar las 3 vueltas completas. Muy bien, el patrón es sencillo, hicimos 3 vueltas con ese color, ahora con este más claro 3 vueltas también, de la misma forma, es el patrón de estrella, con el blanco solo 2 vueltas. Muy bien, vamos a seguir utilizando el mismo orden de colores, por ahí alguno lo salteemos, en este caso voy a seguir con el color negro, voy a atar en una de las varillas, corto el excedente. Y esta también es una figura muy básica. En este caso vamos a dirigirnos hacia la varilla que tenemos justo enfrente, pasando la lana por detrás del tejido. Aquí vamos a hacer 1, 2 lazadas. Volvemos al punto de inicio, ¿sí? A la varilla enfrente. Hacemos 2 lazadas. Aquí ya tengo una vuelta. Voy a hacer 2 con este color, o sea que vuelvo a repetir. Hago 2 lazadas aquí, vuelvo. Hago 2 lazadas y ahí ya tengo las 2 vueltas. Voy a cruzar a esta que está en diagonal para redireccionar el tejido. Voy a pasar la lana por detrás. Aquí voy a hacer 2 lazadas y voy a trabajar con la de enfrente. ¿Sí? Voy a cruzar por atrás del tejido. Hago 2 lazadas. Vuelvo. ¿Sí? Hago 2 lazadas. Aquí es donde arranqué. Así que ya tengo la primera vuelta. De la misma forma repito la segunda, voy hacia el frente, hago 2 lazadas en la varilla, vuelvo, en este caso voy a hacer una sola porque ya inicié con 2 y ahora cruzo a la que está en diagonal, por atrás del tejido para que me quede la lana escondida. Voy a hacer 2 lazadas y trabajo con la que tengo enfrente. Cruzo por atrás del tejido, hago 2 lazadas, vuelvo. Aquí hago 2 lazadas, repito, voy al frente, hago 2 lazadas, vuelvo para completar las 2 vueltas haciendo una lazada. Cruzo para completar estas varillas de acá. Voy a hacerlo exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a trabajar con la que está enfrente. Aquí ya tengo mi primera vuelta. Voy a hacer 2 para que quede igual a las demás. Corto la lana, hago un nudo por el lado de atrás del mandala y corto el excedente. Es muy sencillo el patrón, es uno de los primeros que se aprenden y a mí me gusta utilizarlo porque abre un poco el tejido del mandala en general, le da un poco de aire a mi gusto. Aquí ya quedaron todas las varillas cubiertas con este color. Vamos a seguir utilizando el mismo patrón con este azul más oscuro, 2 vueltas, lo mismo que hicimos con el negro. Ahora vamos a pasar a este otro que es un poquito más claro, 2 vueltas también. Vamos a continuar con este de aquí, 2 vueltas. Ahora seguimos con el turquesa, 2 vueltas también. Con el color más clarito de los azules voy a realizar 2 vueltas de la misma forma, siempre el mismo patrón, y con el blanco 2 vueltas también. En este caso yo la lana la voy a seguir utilizando, así que no hace falta que la corte al final. Con el color blanco vamos a tejer en círculo porque vamos a generar la guía para nuestra próxima figura. Voy a dirigirme siempre hacia la varilla que tengo al lado para hacer el círculo, a la altura donde terminó la siguiente figura. Acá tengo la primera vuelta. Bien, voy a hacer otra más para que la guía quede un poco más firme, ¿sí? Que tenga un poco más de cuerpo.
Una vez que completo las 2 vueltas, simplemente doy vuelta al mandala, corto la lana, hago un nudo y le quito el excedente. Muy bien. Para verificar que esté simétrico, yo hago un dibujo, marco acá un cuadrado y me fijo que todas las puntas coinciden más o menos. Roto y me fijo que aquí haya otro cuadrado. Con el tiempo uno se va acostumbrando a ver cuando las puntas no están a 90 grados dentro de este cuadrado. Voy a seguir con el color negro para la figura que vamos a comenzar. Voy a atar en una de las varillas. Voy a cortar el excedente. Y vamos a retirar lana del ovillo. Yo me voy a dirigir hacia aquí. Así que acá tengo un segmento. Ahí va. Recordemos que tenemos 8 en total para completar una vuelta. Así que lo duplico, tengo 2 segmentos. Lo duplico, tengo 4 segmentos. Lo duplico y voy a obtener los 8 segmentos para completar una vuelta. Yo le voy a dejar un poco más de lana, siempre para trabajar con un poco de excedente, para trabajar cómodamente con la aguja lanera y porque a veces con las vueltas que damos siempre nos va comiendo un poquito más. Voy a enhebrar este extremo de la lana en la aguja lanera y vamos a comenzar de la siguiente forma. Vamos a hacer nuestra primer lazada en esta guía que tenemos aquí a la derecha. ¿Sí? Vamos a dejar un pequeño espacio separado de la varilla. Vamos a enlazar aquí, más o menos. La aguja la vamos a pasar de esta forma. Ahí va. Vamos a presionar solo un poco y vamos a llevar el nudo más o menos a esta altura, ¿sí? Dejando una pequeña separación. Ahora vamos a cruzar al espacio que está justo enfrente, ¿sí? A la guía que está justo enfrente de esta. Pero no vamos a atravesar el dibujo que ya hicimos. Así que vamos a pasar la lana por detrás del tejido. Así que aquí la pasamos hacia atrás. ¿Ven? Y en el espacio que está justo enfrente la vamos a pasar hacia arriba nuevamente, ¿sí? Para poder hacer la lazada del lado derecho, que el nudo nos quede del lado derecho. Así que la pasamos hacia arriba. Ahí está, y ahora sí vamos a hacer la lazada. Siempre con tendencia hacia la varilla que tenemos hacia la izquierda. ¿Sí? Vamos a dejar el mismo espacio que dejamos anteriormente. Hacemos una lazada aquí. Muy bien, y enlazamos ahora en la varilla. En este caso vamos a hacer solo una lazada en la varilla. Volvemos a repetir el segmento que continúa. Enlazamos en la guía que tenemos a la derecha. Vamos a dejar una cierta distancia con la varilla, lo mismo que dejamos de este lado, más o menos por acá. Para no atravesar la figura que ya hicimos, vamos a pasar la lana por detrás del tejido. Así que de esta guía vamos a ir hacia la que tenemos justo enfrente. Primero vamos a pasar por atrás del tejido como dijimos. Muy bien, pasamos hacia atrás. Pasamos nuevamente hacia adelante para poder hacer la lazada y que el nudo nos quede del lado derecho. Vamos a dejar el espacio, pero siempre con tendencia a la varilla que tenemos a la izquierda. ¿Sí? Siempre vamos a repetir este mismo patrón para hacer toda la vuelta. Vamos a enlazar ahora en la varilla una sola lazada y volvemos a repetir. Enlazamos aquí en la guía que tenemos a la derecha, de esta forma. Llevamos el nudo manteniendo más o menos la misma distancia que venimos dejando con respecto a la varilla. Muy bien, pasamos la aguja por atrás de todo el tejido. Aquí la volvemos a pasar hacia adelante. Muy bien,
Aquí vamos a hacer la lazada sobre la guía. Bien. Hacemos una lazada aquí, enlazamos en la varilla, nuevamente aquí en la guía que tenemos a la derecha, vamos a repetir el mismo segmento. Dejamos una pequeña diferencia respecto a la varilla, pasamos la aguja hacia atrás por este espacio y la volvemos hacia adelante, ¿sí? Por el espacio que está justo enfrente, aquí, de esta forma nos queda por atrás del tejido que hicimos en el centro. Muy bien, aquí vamos a hacer una lazada sobre esta guía, de esta forma. Enlazamos en la varilla con una sola lazada y de esta forma vamos a continuar. Ven, aquí arrancamos, vamos haciendo este dibujo de aquí y de esta forma vamos a terminar en el mismo lugar donde iniciamos. De esta forma podemos contemplar la primera vuelta. Muy bien, ya tengo la primera línea completa. Aquí se puede ver bien la figura, cómo ha quedado. Ahora es mucho más fácil con las siguientes vueltas porque ya tenemos esta primera que nos sirve de guía también, para no confundirnos en qué espacio tejer. Vamos a seguir con el azul oscuro. Yo les voy a volver a mostrar. Hago un nudo en una de las varillas, corto el excedente, vamos a separar lana. Acá tenemos un segmento, 2, 4, 8 segmentos y lo vamos a duplicar porque con este color vamos a hacer 2 vueltas. Voy a cortar la lana, en este extremo enhebro la aguja lanera y vamos a repetir. Es exactamente el mismo patrón. Con el negro hicimos una vuelta, pero aquí vamos a hacer 2. Vamos a enlazar en la guía que tenemos a la derecha. El nudo lo vamos a llevar a continuación del que hicimos anteriormente, del color negro. Aquí pasamos la lana hacia atrás. ¿Ven? De aquí a aquí. Ahora la pasamos hacia adelante. De esta forma, ven, y la llevamos a la línea de forma paralela a la que ya generamos color negro. Ya es mucho más fácil ir siguiendo la guía que acabamos de hacer. Enlazamos aquí y ahora siguiendo el mismo dibujo en la varilla, haciendo una lazada. Y volvemos a repetir de la misma forma. Enlazamos en la guía que tenemos a la derecha, el nudo lo llevamos bien pegado a la línea anterior. Pasamos la aguja hacia atrás y la sacamos hacia adelante por este espacio, el que está justo enfrente. Muy bien, llevamos esta línea azul de forma paralela a la negra que habíamos generado anteriormente. Aquí vamos a hacer una lazada sobre la guía y enlazamos aquí en la varilla haciendo una lazada. De esta forma vamos a continuar hasta completar una vuelta. Yo separé para hacer 2 vueltas, así que una vez que llegue al punto de inicio, que yo lo tengo aquí, ya completé la primera y vuelvo a repetir hasta volver al mismo punto. Muy bien, continuamos con el mismo patrón, vamos a seguir con el color este que es un poco más claro. ¿Ven? Aquí se puede notar bien el dibujo. Vamos a hacer 2 vueltas como hicimos recién. Ahora vamos a continuar con este color turquesa, lo mismo, 2 vueltas, de la misma forma. Ahora con este color vamos a agregar, que es más verdoso, una sola vuelta en este caso, porque esta lana es un poco más gruesa, ¿sí? Y es solo un detalle que queremos agregar con este color. Luego vamos a continuar con este celeste bien claro, una sola vuelta. Y por último, con el color blanco también, una sola vuelta.
De esta forma hemos realizado esta figura. Ahora vamos a intercalarla con otra. Aquí se puede ver bien el dibujo. Es un sinfín. Nosotros empezamos en una varilla y al dar toda la vuelta terminamos exactamente en el mismo lugar donde iniciamos. ¿Sí? Es todo un rulo. Aquí volvemos a llegar. Ahora vamos a pasar la lana por estas aberturas que nos quedaron aquí, estos espacios que hemos dejado. Siempre estoy tejiendo de los colores más oscuros a los más claros, así que voy a seguir con el color negro para iniciar esta figura. Ato en cualquiera de las varillas y voy a hacer este dibujo de aquí. Sería más o menos como un segmento de estos, solo que un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para completar una vuelta y dejo un poco más porque tengo que hacer algunas desviaciones y eso me consume un poco más de lana. Enhebro la aguja lanera. Muy bien. Y aquí vamos a comenzar esta variación que agregamos a esta figura que ya hemos realizado. Vamos a pasar la aguja por este espacio hacia atrás, de esta forma. Ahora vamos a enlazar aquí en la guía blanca, a continuación de la última lana que colocamos allí. ¿Sí? Con nuestra mano izquierda nos ayudamos para sujetar la lana, para que no pierda la tensión ni la dirección. Aquí hacemos una lazada. ¿Ven? Y ahora, como si fuera un espejo, repetimos. Vamos a hacer una lazada de este lado, pegado a la última línea de esta parte de la figura. Y ahora vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba por este espacio. Muy bien. Aquí enlazamos en la varilla, hacemos una sola lazada y volvemos a repetir. Pasamos de arriba hacia abajo por este espacio. Ahora vamos a hacer una lazada sobre la guía que tenemos aquí a la derecha. Vamos a hacer una primero pegada a esta figura y la otra lazada como si fuera un espejo la vamos a llevar pegada a esta figura de aquí. Vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba por este espacio y ahora sí enlazamos en la varilla. ¿Sí? Repetimos. Pasamos de arriba hacia abajo por este espacio. Aquí hacemos una lazada sobre la guía. Vamos a llevarla hacia la figura que tenemos aquí a la izquierda. Como si fuera un espejo, repetimos. Hacemos una lazada, pero llevándola a la figura que tenemos a la derecha. Pasamos de abajo hacia arriba por esta abertura y enlazamos en la varilla que continúa. De esta forma vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Ya terminé la única vuelta que hice con el color negro. Ahora voy a seguir con este color azul que no es tan oscuro. Voy a repetir, voy a hacer exactamente el mismo patrón, pero voy a hacer dos lazadas cuando pase por la varilla. Ahora voy a continuar y voy a repetir una vuelta con este color verdoso. Voy a seguir con este color que es más claro. Voy a hacer solo una vuelta, pero les voy a mostrar porque aquí puede llegar a haber un grado mayor de dificultad. Yo ya la tengo atada a la varilla. En el otro extremo ya tengo colocada la aguja lanera. El patrón es exactamente el mismo. Lo que les quiero mostrar es que como ya hemos colocado algunas líneas, miren, cuando yo la paso de esta forma, tiene tendencia a irse hacia adentro y yo quiero que quede hacia afuera. Así que con la mano izquierda yo la voy guiando, ¿sí? Una vez que la posiciono, pego un tironcito y ya queda fija. Aquí hago exactamente lo mismo. Ven que aquí atrás se cruzan, ¿sí? Entonces siempre tengo que ir acomodando las lanas para que me queden alineadas como yo quiero, porque si no se van a ir hacia el centro. Aquí lo mismo. Voy a ir hacia arriba
¿Ven? Y trato de guiarla para que me quede de forma paralela y en la parte de afuera. ¿Ven? Siempre voy acomodando los hilos. Ahí está. Hago 2 lazadas, como hice con todos los colores, bueno, menos con el negro. ¿Ven? Aquí cuando la paso hacia atrás, se me quiere ir hacia adentro. Insiste, pero yo me ayudo, si no puedo, con las manos, porque por ahí acá ya tengo varias líneas. Me ayudo con la aguja. Una vez que la posiciono, pego un tironcito y ya queda ahí fija donde tiene que estar. Quería mostrarles esto para que vean que siempre hay que ir acomodando todas las lanas que vamos colocando y las vamos direccionando a gusto nuestro, donde nosotros queremos que queden. Muy bien. Concluida esta vuelta, vamos a agregar una más con el color blanco. Esta es la variación que yo quería mostrarles. Esta figura ya la hemos realizado en otros momentos. Ahora le agregamos esta variación con estos espacios entre las figuras. Ven, atrás no se le alcanza a apreciar mucho porque son pocas lanas las que pasan, pero queda torsionado. Así que con mucha paciencia y amor vamos guiando las lanas. Ahora vamos a continuar con la siguiente figura. Yo voy a hacerlo con el color negro para iniciarla. Ato en una de las varillas, corto el excedente y vamos a hacer una figura de esta forma. Aquí ya tengo un segmento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos y un poco más en realidad por esa curva que vamos a realizar. Corto la lana, enhebro la aguja lanera en el otro extremo. Muy bien, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar una lazada en la guía y nos va a quedar aquí bien en el centro. ¿Sí? La vamos a centrar y vamos a hacer una sola lazada en la varilla que continúa. Vamos a repetir, hacemos una lazada sobre esta guía, la llevamos centrada, presionamos solo un poco y enlazamos en la varilla que continúa haciendo solo una lazada. De esta forma vamos a continuar hasta completar toda la vuelta. Muy bien, con este color voy a hacer algo similar, solo que ya es la segunda vuelta, así que les voy a mostrar cómo continuamos. La ato una de las varillas, voy a hacer la misma figura, así que quito un poco de lana del ovillo. Voy a hacer solo una vuelta de la misma forma que el negro. Enhebro la aguja y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer 2 lazadas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Vamos a realizar la primera, ven que es de la misma forma, pero la posicionamos del lado izquierdo de la línea negra que ya generamos, ¿sí? Del punto negro que ya generamos. Ahora hacemos otra lazada más, pero del lado derecho, ¿sí? De esta línea negra. Del lado izquierdo, del lado derecho. Enlazamos en la varilla y repetimos. Hacemos 2 lazadas. Una nos va a quedar del lado izquierdo de esta figura que estamos generando. Ahí presionamos un poco. Repetimos otra lazada para que nos quede del lado derecho de esta línea negra. Enlazamos en la varilla que continúa y de esta forma repetimos toda la vuelta y de la misma forma con los demás colores, haciendo 2 lazadas. Muy bien, continuamos con el color turquesa, solo una vuelta, de la misma forma que les mostré recién. Ahora con este verdoso una vuelta más. Repetimos con el color más claro una sola vuelta. Y con el color blanco una vuelta también. Aquí ya se puede ver, hicimos 2 lazadas. ¿Ven? 1, 2, enlazamos en la varilla. 1, 2, enlazamos en la varilla y de esa forma es que hemos realizado cada una de las vueltas con cada uno de estos colores. Voy a seguir con este color que es un
amarillo muy clarito. Voy a atar en una de las varillas, corto el excedente y vamos a trabajar formando un cuadrado. Vamos a hacer 3 vueltas en total. Paso por abajo esta varilla y enlazo aquí. Paso por abajo esta varilla y enlazo aquí. Voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Aquí ya completé mi primera vuelta. Ven que estoy tejiendo solo con estas 4 varillas. Las otras simplemente las paso por debajo. Voy a hacer la segunda vuelta. Muy bien. Aquí llegué a mi segunda vuelta. ¿Sí? Siempre trabajo de la misma forma con estas varillas. Solo con estas 4 para formar el cuadrado. Aquí ya completé la tercera vuelta, así que simplemente voy a dar vuelta al mandala, voy a cortar la lana, hago un nudo y quito el excedente. ¿Ven? Aquí se ve el cuadrado que hemos realizado. Vamos a hacer lo mismo con estas 4 varillas. Vamos a usar el mismo color. Vamos a atar en esta varilla de aquí. Cortamos el excedente y repetimos. Pasamos por debajo de esta varilla, enlazamos aquí en la siguiente, pasamos por debajo, enlazamos aquí, pasamos por debajo, enlazamos en esta, pasamos por debajo y aquí ya completamos la primera vuelta. 3 vueltas hicimos en el cuadrado anterior, así que vamos a repetir exactamente lo mismo. Muy bien, ven, hicimos un cuadrado, luego realizamos el otro cuadrado, hicimos 3 vueltas en cada uno de ellos, con este color amarillo muy clarito. Ahora voy a repetir lo mismo, pero con este color amarillo más dorado, 3 vueltas también en cada uno de los cuadrados. Ahora voy a seguir con este marrón claro, 3 vueltas de la misma forma. Y ahora voy a continuar con el oscuro y voy a hacer la cantidad de vueltas suficiente como para terminar de completar lo que me falta de las varillas. Muy bien, ya terminamos con la parte de lanas. Le vamos a hacer algunos agregados. Muy bien, aquí ya tenemos. Vamos a agregar algunos caracoles. Y acá tengo un poco de brillantina dorada y cola vinílica. En este caso pueden agregar otras cosas. Son los materiales que tenía a mano. En este caso voy a esparcir un poco de cola vinílica en alguna de las puntas. ¿Sí? Aquí voy a poner un poco más. Bien, simplemente desparramo la cola vinílica para poder pegar la brillantina. Simplemente le voy tirando arriba. Muy bien. Esto es para darle solo un detalle. Le da un poco de brillo. Una vez que seca, le paso un poco el dedo solo para sacar las que estén un poco sueltas. ¿Sí? Lo mismo que en los bordes. Y ahora voy a trabajar con la pistola de silicona. Esto es en caliente. Y voy a comenzar a pegar algunos de estos caracoles. Voy a ir pegando un poco en esta punta. De aquí voy a agregar otros en esta otra punta. Algunos chiquitos. Voy a agregar 2 aquí. Muy bien. Y de esta forma yo doy concluido el mandala. Siempre pueden agregarle algo más para que quede más bello. Este es mi tributo al mar. Amo el mar, amo la montaña también. Espero que les haya gustado el video. Saben que cualquier duda, cualquier consulta me pueden escribir al Facebook o me pueden dejar un comentario aquí debajo. Si les gusta el video, suscríbanse. Si lo realizan al mandala, compártanmelo. Siempre es un gusto saber que con mis videos puedo llegar a mostrar algo distinto o que alguno puede llegar a aprender algo de ellos. Así que es un gusto para mí saber qué dificultades tienen para hacerlo. Así que con total libertad los invito a que me escriban. Les súper agradezco de corazón por haberme acompañado hasta aquí y bueno, los espero en el próximo video. Muchas gracias.